encuentro aquí en la biblioteca de Mollendo, la Biblioteca Municipal de Mollendo, y estamos con Enrique Chávez Jara. Él es historiador, el responsable de esta biblioteca que durante años ha venido haciendo una noble labor aquí en favor de la lectura, de la historia de Mollendo, y actualmente esta biblioteca es muy importante porque forma parte de las bibliotecas a nivel nacional y ha recibido una donación de libros, se podría decir, de parte del Estado, de más de 13.000 libros. Aquí hay una sección de solo libros escritos por mollendinos, ¿no? Y que están bajo la custodia, pues, de don Enrique. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y sí, es por exagerado celo también de los protocolos, ¿no? Entonces, que nos recomienda, y por la edad que tengo también. No se preocupen. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Bien, trabajando, porque ya a la otra semana se reinaugura, o sea, se va a hacer la presentación de la donación de libros que ha llegado del Ministerio de Cultura de Lima, el Sistema Nacional de Bibliotecas está incluido, para juntar, aunar más la cantidad que suman, pues, los 13.000 que tiene la biblioteca local. Sí, y me sorprende sobre todo la información que usted maneja, y ya sabe que nos interesa mucho el tema de las mitos, historias, tradiciones, leyendas, todo eso que endulce un poco más la historia, ¿no? Entonces, para preguntarle algunas cosas sobre Mollendo, por ejemplo, hemos estado en la tumba del Degolladito. ¿Qué nos puede contar un poco sobre el Degolladito? Es una historia real, definitivamente. Sí, indudablemente, como se verá en algunos reportajes que se ha hecho ya, se trata de un personaje, diríamos, solitario, pero bohemio, cuyo nombre se ha identificado con Rospicio Rodríguez. ¿Ya? Definitivamente él es peruano, pero ¿qué sucede? Que allá por los años 10, 20, el gobierno chileno, usted sabe muy bien, la posguerra, empieza a deportar a gran cantidad de trabajadores salitreros de las minas de Tarapacá para que puedan salir a abandonar el Chile, porque ya les significaba un obstáculo. No solamente eran peruanos, también habían bolivianos. Ya empiezan a deportarlos. ¿Ya? Y es el gobierno de Pedro Montt, si no me equivoco. Bueno, los empiezan a deportar, y el paso más importante era, en este caso, Mollendo, el puerto más cercano. Luego viene Arequipa, luego será el Callao, Camaná también, y llegan grandes contingentes de, digamos así, refugiados peruanos en su propio país, expulsados, ¿no? Y entre ellos llegó este señor Rospicio Rodríguez, que bueno, es una persona que vino con cierto poder económico, quizás en Tarapacá tenía la costumbre de ser bohemio, tocaba guitarra, bohemio, y también se daba los lujos o cierta presunción de lo que tenía, ¿no? Mostraba sus anillos, sus mancuerdas, gemelos, ¿no? Todo de oro, algo así, ¿no? Y empezó a frecuentar lugares de bohemia acá, porque la mayoría empezaron a trabajar en el muelle, como cargadores, como estibadores, como obreros, ¿no? Y de manera que ellos consiguieron trabajo rápidamente. Y en el caso de Rospicio, bueno, él se tomó un tiempo más, pero mientras tanto se dedicaba a la bohemia, tocaba, y lamentablemente conoce a dos amigos de ocasión, de manera que tragos van, tragos vienen, y tocaba, provocaba la ambición de sus amigos de ocasión para que en cualquier momento le puedan robar. Y la forma más fácil es que emborrachándose, tomando, ¿no? Y el local o la cantina donde vivían era en la calle de Valdivia, acá a pocos metros, ¿no? Entonces, tragos van, tragos vienen, así que deciden irse a otro lado, cada vez cerca al cementerio, donde incluso hasta hace poco había una cruz ahí, en las afueras, y deciden, y en el trayecto ya empiezan a cavilar, pensar, ¿qué hacemos con este pata? La única forma es asaltarlo, quitarle todo, ¿no? En tragos, ¿no? Y deciden asaltarlo, pero él puso cierta oposición, de manera que uno de ellos le agarra y le hace un corte en la yugular prácticamente, ¿no? Y muere, y le roban, y lo dejan tirado ahí. Al otro día
Mollendo tenía una población más o menos de 3.500 habitantes, hoy día tiene 33. Y se corrió pues como un reguero de pólvora el crimen, el asesinato de este señor, que pocos días tenía ya en Mollendo. Entonces, ¿qué resulta? Ya lo llevan al hospital, le hacen la autopsia, ¿no? Pero el problema era que no tenía a quién reclamar, no había ni un familiar. Decían que venía de Camaná, que había nacido en Camaná, que había nacido en Chala, en fin, pero otros decían que era chileno. Pero se ha podido investigar de que por sus rasgos, por su forma, ¿no? Sí era peruano, del grupo de peruanos que venían. Eran gran cantidad de peruanos. Entonces, unos se quedaron en Mollendo, como te digo, otros se fueron a Arequipa y la gran mayoría se iban al Callao, en busca, claro, de deportados. Luego vendrán sus familiares, ¿no? Bueno, entonces, como pasó el tiempo, decía que no hay ningún familiar, o sea, no había ni modo de comunicarse. Y pasó el tiempo y hasta que el padre Juan B. Arenas, ya en 1929, 28, el Tata Arenas decide trasladarlo ya a donde se encuentra en estos momentos y hacerle un pequeño mausoleo, casi incipiente, para dejarlo ahí, depositar sus restos. Y aún así, nunca hubo alguien que reclamara. Se hizo comunicaciones con Antofagasta, o sea, todo lo que está para acá, ¿no? Indudablemente eso se perdió. Y bueno, y ahí viene pues la idea de personas llevarle velas, ¿no? Algunas flores negras en ese tiempo que se hacían de papel. Y empieza aquí el dilema, ¿no? De que muchas veces concita la atención de que como un señor que nadie lo va a visitar, ¿qué hacemos, no? Y no falta una persona en que dice, ¿no? Le diga el hospicio, ya le decían primero el degollado, después ya el degolladito, ¿no? Y le dice, señor degollado, señor degolladito, por favor, personas que, por ejemplo, no tenían trabajo, estoy sin trabajar, no consigo trabajo y ayúdame, ¿no? Pero a veces las casualidades del destino suceda de que él a los 2 o 3 días consigue trabajo. Era un poco más fácil conseguir trabajo acá, ¿ya? Porque necesitaba gente para trabajar. Luego comentaba a otros amigos, decía, ¿qué estás? Tengo este problema de trabajo. Corre donde el degolladito a mí me ha hecho el milagro, ¿no? De conseguir trabajo y mira, me lo ha dado. Pero eso no es nada. Muchas veces también habían personas que sufrían de enfermedades, sean estomacales, ¿no? Y también iban en la creencia de que les iba a ayudar, ¿no? Iban personas que se trataban con un médico. Entonces el médico, bueno, la medicina en ese tiempo también era incipiente, tratamientos que para el estómago se me ocurre, va a demorar pues una semana, 10 días para que la persona se recupere, ¿no? Pero ese trayecto de haber tomado la medicina no se curaba pues, indudablemente, y da la casualidad de que va la señora a pedirle un favor, cúrame de mi mal, tengo esta enfermedad, cúrame. Sucedía a los 10 días aproximadamente y se curaba por efectos de la medicina. Pero sin embargo la señora decía, el degolladito me ha curado. Entonces ahí viene pues, el sentimiento de la fe que pone una persona, ¿no? Eso, ¿ya? Y viene luego pues, el sincretismo de la religión, ¿no? Porque ahí acudían de todo tipo de religiones, ¿no? Mollendo tenía protestantes, luteranos, católicos indudablemente, y por su condición de ciudad de inmigrantes. Y se corrió la voz en todos de que él hacía milagros. ¿Te das cuenta? Él hacía milagros de manera que como que se cumplía, ¿ya? Y esa tradición se ha mantenido hasta ahora, ¿ya? Y sin embargo, como ustedes habrán visto seguro, dejan fotos, cartas y de estatuas de monjes decapitados, de santos decapitados. A veces tú tienes un santo en tu casa, se te cae y se rompe, ¿no? Entonces, para no botarlo, lo llevaban todo y lo ponían ahí, aparte de las velas, ¿no? Y se ha hecho tan popular la tradición que luego de todo es un sentimiento y los sentimientos no los puedes cambiar, ¿no? Entonces, y acuden sobre todo los 1 de noviembre, 2 de noviembre. Ahora no creo que hayan concurrido tanto por la cuestión de los cementerios, ¿no? Protocolos, ¿no? Pero sí es el que lleva mejores visitas, numerosas visitas que cualquier otra persona que está ahí enterrado, ¿no? Cualesquiera que sean, ¿no? Porque el cementerio de Mollendo guarda restos de héroes de la guerra, combatientes de la guerra con Chile, del Ecuador, héroes que han peleado, hablar de Miguel Grau,
y de Francisco Bolognesi. Hay un inventario. Luego hay personajes ilustres, políticos, curas, monjas, en fin, ¿no? Y gran cantidad de inmigrantes. No sé si has visto los primeros pabellones, nichos en alemán, hasta en chino, en árabe. ¿No? Es un cementerio que es prácticamente múltiple, ¿no? De nacionalidades y a sus costumbres, ¿no? El caso de un japonés, Takaoka de Yokohama es, ¿no? Su nombre es Takaoka. ¿Sabes qué? También un marino japonés, pero ellos son sintoístas. Entonces, primera vez que en 1941 que el cementerio recibe a uno de otra religión, porque es que dentro los cementerios son católicos. Bueno, entonces, yendo a lo de Hospicio Rodríguez, le rinde un homenaje, ¿no? Incluso hasta el cura da cierto conocimiento, digamos, a favor de los milagros, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero lo que hace el sacerdote tiene su limitación también en cuanto al eclesiástico, ¿no? Católico, ¿no? Y se ha mantenido la tradición de esto, y por eso que en esos tiempos, cuando había alguien que ostentaba de presumido, digamos, esto, dice, oye, no te vaya a pasar lo que le pasó al degolladito, y se ha hecho que se ha ido desapareciendo también, ¿no? Y a veces, incluso cuando comentaban de Forga también, Forga, que es un empresario arequipeño de mucho nivel cultural, acostumbra a usar sus joyas, ¿no? Como es normal en toda la persona, ¿no? Pero no falta alguien le decía, señor Forga, no luzca tanto acá en Mollendo porque no va a hacer que le pase como el degolladito, ¿no? Indudablemente que eso no iba a ocurrir porque Forga no era bohemio, esas cosas. ¿Esto el degolladito en qué año es? El año está, se ha visto también las partidas de defunción, pero no se encuentra. Es entre los años de 1918 a 1921 aproximadamente. Es justo en la década en que empiezan a llegar... Comienzos de siglo... Sí, indudablemente, ¿no? Sí, a partir de la segunda década, ¿no? Indudablemente que Mollendo se llenó de población y todavía hay jóvenes que son herederos de sus abuelos ariqueños, tarapaqueños. Ahora, los documentos que probarían un poco más la historia se quemaron. Y en la biblioteca, por ejemplo, cuando nace Mollendo en 1871, porque la mayoría eran inmigrantes, tenían otro nivel, venían de Europa, pues, ¿no? Avanzado, y sus creencias, sus credos, ¿no? Su forma de vivir, ¿no? Pero lo primero que hacen también es crear una biblioteca. Y los primeros libros que habían ahí eran pues en francés, en alemán, en otros idiomas, y también la colección del diario La Bolsa de Arequipa. O sea, ya era una biblioteca bien formada, ¿no? Y bien, lamentablemente, en el 2 de abril de 1913 se produce un incendio de Mollendo que empieza desde la Plaza Grau y termina frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la totalidad de las casas que eran de madera. Y la madera Pino Oregón tiene la propiedad de que, si bien es cierto, es antipolilla, porque la resina es fuerte, no le entra polilla, pero sí es de fácil combustión. Tú pones un pino oregón, una tabla de pino oregón y otra de cualquier madera, ¿no? La de pino se quema más rápido, ¿no? Desaparece y la otra, el cedro, ¿no? Queda tallada por la mitad. Bueno, entonces, y se incendia la municipalidad. Se pierde todo el archivo, toda la biblioteca de la municipalidad, la Cámara de Comercio que funcionaba ahí, un colegio de fiscal, después juzgados, notarías, bueno, entonces desapareció hasta 1912. Entonces, cuando uno va a solicitar una partida de función de esas épocas, lamentablemente no existe, habría que recurrir al archivo arzobispal de Arequipa, sobre todo en las partidas de bautizo. Entonces se perdió lamentablemente hasta que tuvo que pasar un tiempo para hacer. Entonces, la versión de los Hospicios se basa en la tradición oral, la transmisión de longevos mollendinos, que lo han vivido más de cerca porque los contaban sus padres, ¿no? La evidencia está en la misma tumba, ¿no? En la misma tumba, todo lo que se hizo. La evidencia física, pero la información oral, ¿no? Y con respecto, ya que hablamos del señor Forga, ¿qué nos puede contar un poco de Miguel Forga? Es él, ¿no? Sí, José Miguel Forga. ¿Qué nos puede, ¿no era español él? Arequipeño. Arequipeño. Su padre era Miguel Forga Barnac, que en Arequipa, en el Parque Industrial, va a ser en la avenida Forga Barnac, o sea, del papá que es de Cataluña, español. Ese Miguel Forga, el papá era español. Sí, prácticamente el precursor de la industria arequipeña, textilería, ¿no? Claro.
Y el hijo es José Miguel, más bien ellos eran como 8 o 9 hermanos. Ya, y José Miguel es el que toma las riendas a la muerte de 1905 de don Miguel Forga Barnat. Él es José Miguel Forga Selinger. Entonces es el que toma los pasos, ¿no?, de la empresa, el más importante en Arequipa, en el Huayco, ¿no? Yeah. Entonces viaja a Europa, venía acá y fue alcalde. En 1925 fue alcalde de Arequipa. Incluso este monumento que hay en la Plaza España, un tridente Neptuno, si no me... Neptuno. Sí, él, de mármol de Carrara, él lo obsequió desde su propio peculio, ¿no? Y hizo mejoras, en fin, a pesar que estuvo 2 años. En esa época construye el castillo, adquiere la propiedad del terreno y lo construye en base a concepciones europeas. Un peñón, nada más. Sí, encima del peñón. Era un peñón, y él lo compra ¿en qué año, me dice? La construcción empieza en 1924, exactamente. ¿Ya? Entonces, ya con los lujos de que todo personaje que tiene pues mucho dinero pues hace lo que castillo, ¿no? Sí, construye, más que todo. Él nunca decía que era un castillo porque la gente lo molestaba, es un castillo, ¿no? Pero él decía, no, es Casa Miramar. Decía, él no ostentaba de que ya tengo mi castillo. Era una casa Miramar. Miramar, entonces, pero como tiene los rasgos de un castillo, tiene la torre del homenaje, tiene las almenas, ¿no?, troneras, en fin, todos los estilos, y lo hace, pero a idea del mismo, ¿no?, porque el arquitecto fue Cornejo Iriarte Alberto, uno de los mejores arquitectos que ha tenido Arequipa. Ha sido periodista, abogado, arquitecto, ingeniero, músico, o sea, era un hombre multifacético que ha hecho muchas obras en Arequipa, como el caso del monumento a Goyeneche, es otra historia. Claro. Entonces, y eran vecinos en Arequipa, ahí en la calle La Merced, de manera que él simplemente, Forga decía, yo quiero al arquitecto que me hagas este trabajo, de este modelo, y él pues conoce bien, ¿no? Y muchas veces la idea del dueño de la casa, digamos, dice, me vas a poner este estilo y este no, es así, y muchas veces el arquitecto lo refutaba, ¿no? Esto no va con la fisonomía, en fin, domina pues el arte, y al final el castillo tiene el estilo ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Que la primera planta es neogótica, los arcos y ventanas son lobulados, y la segunda planta es mozárabe, tienen así como los árabes, ¿no? Entonces no tienen un estilo como el arzobispado de Arequipa, que es netamente neogótico. Este es ecléctico. ¿Ya? Incluso por dentro vas a ver un arco conopial, digamos, y otro arco reprimido, mucho más. De otro modo, es una ensalada, entre comillas, de estilo, pero aún así, hoy en día tiene un valor. Tiene un valor, por algo ha sido declarado monumento histórico. Entonces, y él, José Miguel Forga, ha sido un hombre muy culto. Pintaba, hacía obras de artes, implementó el Castillo Forga, lo implementa con muebles de diversas procedencias, espejos japoneses, mandados a traer de Japón, ¿no? Biselados, ¿no? Después muebles traídos de España, de Rusia, y los estilos que hay, Chaipendel, Regencia, Victoriano, pero al final el castillo resultó muy bonito. Para eso existe gran cantidad de fotografías antiguas, que ha servido claramente para hacer el proceso de restauración en lo que se encuentra en estos momentos el castillo. El castillo ya tiene un avance ya de un 95%, o sea, aprobado todo. Lo único que falta definir es plan Copesco, lo último, porque ya el Estado ha invertido para la expropiación, ha invertido para el primer paso es la expropiación, luego la restauración y luego su puesta en valor. A ver, un poquito sobre que nos cuente, ¿qué pasó? ¿Por qué el Castillo Forga luce abandonado? ¿Qué pasó? Ya. ¿Cuál es esa triste historia? Ahí viene la otra triste historia. Palacio. Sí. ¿Por qué acabó así? ¿Por qué? Porque José Miguel Forga vivió su mejor época como empresario desde inicios del siglo XX hasta 1931-32, con la caída de Leguía. ¿Ya? Entonces se especula que familiares, que no está comprobado, de Leguía y del gobierno de la época frecuentaba el castillo, pero que resulta que cuando cae Leguía,
por los problemas que ya todo el mundo conoce, también había corrupción, ¿no? Y todos los que estaban implicados también caían, pero le encuentran afuera también ciertos desórdenes financieros, ¿no? Para eso también ocurre el crack bursátil de octubre de 1929, que cae toda la economía mundial. Y Mollendo, por ser puerto, también es afectado, ¿no? Te das cuenta, un puerto internacional. Y él también es afectado por este crack bursátil y empieza a decaer. Empieza a decaer al extremo de que ha tenido que vender su castillo. No solo su castillo, sino las casas que tienen en Arequipa. Y aún así no le alcanza, ¿no? Entonces tuvo que... Lo vendió. Generalmente, en este caso, quienes adquieren esto son los familiares, las familias Seguren, de Ertiano, en fin, ¿no? Pero también el castillo, a partir de 1935 más o menos, tuvo 9 propietarios a través. Y poco a poco fueron descuidándose, porque tú sabes muy bien que las construcciones acá en Mollendo tienes que dar un mantenimiento. No le das mantenimiento a los 2 años, 3 años, el edificio se deterioran. Por eso que ahí empezó el calvario de Miguel Forga, que indudablemente empezó a trabajar nuevamente, pero ya acá en Mollendo, en la oficina de correos, ¿ya? Pero siempre merecía el aprecio de la población, porque él caminaba como cualquier ciudadano por las calles de Mollendo y siempre se merecía el respeto. Ya un hombre que en realidad no hizo ningún daño, ¿no? Sino que lamentablemente estas crisis lo afectaron terriblemente, y de estar acá, pues lamentablemente tiene que empezar de nuevo, ¿ya? Y ya pues llega la enfermedad, 70 y tantos años de edad, 72 años si no me equivoco, tuvo que irse a Lima a hacer un tratamiento de una enfermedad y ahí fallece. Se quedó entonces, bueno, pero ha dejado, es tronco de familia, la familia Forga en Arequipa tiene hasta la fecha una presencia cultural, empresarial, ¿no? Entonces, producto de este gran personaje, que tuvo también varios hermanos, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, la única esperanza del pueblo de Mollendo es de que se restaure. O sea, a lo largo de entonces de pasar de mano en mano en mano, se fue descuidando todo. Los muebles se perdieron, se vendieron. Sí. Y peor en estos últimos años, porque ha sido saqueado incluso, ¿no? ¿Y actualmente a quién le pertenece ese? Sufrió el Castillo Forga un proceso de restauración, pero de presentación de proyectos por el Ministerio de Comercio, Interior y Turismo, ¿no? Pero usted dice expropiar, se expropió. Ahora pertenece a la municipalidad. Ya es propiedad del Estado toda la edificación. Entonces, la restauración consiste en demoler toda la parte de lo que es el convento, porque no tiene que ver nada con la estructura del castillo. Ya es una construcción que hizo en los años 60, 66, que malogra, altera todo, ¿no? El convento fue posterior. Muy posterior. ¿En ese convento qué había? Ahí estaban las monjas carmelitas descalzas de Arequipa, Santa Teresa, si no me equivoco, y que vivieron, es un ambiente, es un convento de clausura, 40 habitaciones, 20 del primero y 20 del segundo piso, sí, de clausura, así como Santa Catalina, entra ese torno donde venden jabones, ¿no? Igualito, ¿no? Con la diferencia que era un edificio moderno. Se construyó cuando el Castillo de Forga no era monumento, ¿te das cuenta? Y ha sufrido peor desgracia, como se dice, que el mismo castillo. O sea, ahorita, a este momento está más fácil que se termine de caer que el mismo castillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque prácticamente lo único que queda es demolerlo, y se tiene que demoler porque antiguamente había un gran malecón que tiene el área del malecón Ratti, de 1500 metros cuadrados. Tiene entonces, y la restauración, al cual modestia aparte ha sido parte de este proyecto, consiste en ponerlo tal como era antes y hasta mejor todavía, con las mismas nuevas tecnologías en el arte de restaurar monumentos, como lo hacen en Arequipa, ¿no? Especialistas tanto en arquitectura, ingeniería, topógrafos, ¿no? En este caso historiadores también, ¿no? Y hay una colección de fotos interminables antiguas de la época para poder hacer la restauración en base a las fotografías. Sí, es cuestión ya de días, ojalá que... Habrán muerto muchas monjas ahí durante mucho tiempo. No, ¿qué sucede? Que las monjas estuvieron ahí 2 años, 3 años, poco tiempo. ¿Por qué?
porque sufrían por la humedad del invierno, sufrían enfermedades que no se adaptaban, entonces tuvieron que retirarse. Luego, al poco tiempo, se traspasa ese local para un hotel. Entonces, un hotel, el Castillo se llamaba indudablemente, y era fácil porque tenía 40 habitaciones, y son pequeñas habitaciones que entra una cama, un velador, ropero empotrado, ¿no? Los servicios principales, ¿no? Ya ves, entonces, y peor suerte corrió porque se fue deteriorando al extremo que dentro del proyecto, indudablemente, eso hay que demolerlo. ¿Y qué va a hacer ahí? Un malecón con sus glorietas. En ese tiempo las glorietas le llamaban kioscos moriscos, ¿te das cuenta? Y va a tener la misma palmeras, áreas verdes, jardines, como era antes, igualito. Y en el caso del castillo en sí, el bien inmueble está todo ya diseñado, y también los bienes muebles. Hay un inventario de los muebles que tenían, ¿no? Como te digo, los estilos, las tinas metálicas aporcelanadas y con patas de felino, ¿no? Entonces, el reloj del abuelo, esos relojes de péndulo. O sea, ¿y entonces qué va a hacer ahora el castillo? ¿Va a ser un museo? Sí, ¿qué va a hacer? Dentro de las 17 habitaciones que tiene el Castillo Forga, tanto en la primera como en la segunda planta, se va a restaurar, se va a poner varios de los ambientes museo. O sea, va a haber un museo de la memoria de Mollendo. Tú sabes muy bien que Mollendo tiene gran cantidad, después de Arequipa, de fotografías de la época, ¿no? Desde que sale un mitin de protesta de manifestantes al inicio del siglo XX, y donde mueren 3 trabajadores portuarios que al final fueron declarados mártires del proletariado a nivel nacional, por las 8 horas. ¿No? Luego tienen de las casonas, que unas ya no existen, otras fotografías de la vida social, personajes, ¿no? Y otro compartimento va a ser de lo que es la área ambiental, o sea, lo que es flora y fauna, ¿no? Que tenemos, ¿no? El Santuario Lagunas de Mejía. Luego el museo de 2 personajes importantes, como fue Carlos Bacaflor, ¿no? Que también hay toda la colección fotográfica de sus cuadros, y la del Deán Valdivia. Luego vendrá la biografía del museo de José Miguel Forga Seliger, fotos de él cuando era joven, adulto, ¿no? Y toda la familia, ¿no? Y después museo de personajes notables, que también tenemos cuadros listos. En cuanto a la implementación, está casi listo. O sea, te imaginas, terminando el castillo, al toque se va implementando y se va restaurando otros muebles que se necesitan, ¿no? Sí. Y para que tengan una idea, finalmente, el castillo es una versión, pero en pequeño, quienes han visto la película Titanic, los cortinajes, las arañas, ¿no? Algo así, pero en pequeñito, ¿no? Porque la moda de esa época era, pues, la mujer traje tipo polizón, ¿no? Esas cinturas apretadas, no, idéntico. O sea, Mollendo, por su condición de ciudad de inmigrantes, Mollendo ha sido fundada por inmigrantes, de manera que las autoridades, los alcaldes eran extranjeros, y en ese tiempo no había necesidad de tener carnet de extranjería. Llegaban unos, entonces, como era junta de notables, bueno, tú quieres ser alcalde, no, yo no hablan bien el inglés, pero voy a estar un año, pues, y después me voy, ¿no? Y era reemplazado por un italiano, incluso hay un alcalde, Heinrich Meyer, que al final resultó tatarabuelo de Christian Meyer, ¿no? Sí, alemán. Entonces, acá Mollendo así prácticamente el inicio de varias familias a nivel nacional, y de Arequipa. Los Gibson son de acá, los Campodónicos, y años después vienen los palestinos, los abugatás, ¿te das cuenta? Y cantidad de chinos, ¿no? O sea, Mollendo es una ciudad netamente cosmopolita. Y me olvidaba, otro de los museos que va a tener el castillo va a tener su biblioteca. También hay libros para la biblioteca de la época, y hasta la vitrina. Y también va a haber un museo de la guerra con Chile, donde Mollendo está siendo bombardeado, las casas incendiadas, la estación. O sea, hay todo material. Sobre las tradiciones que se han perdido, un poco de Mollendo, los mitos, leyendas, no sé, y tradiciones. Por ejemplo, hay una muy bonita, si nos puede explicar, esa de la vía sacra, ¿no? Que no hay información en internet, uno busca, no hay, pero los abuelitos, a veces la gente mayor la sabía. Claro, y en otro caso también ha permanecido en el imaginario popular, porque es una tradición que empezó en la década del 50,
no es tan antigua, digamos, como lo fuimos viendo antes. Consistía que era una actividad que se realizaba en Semana Santa. Ya, el Viernes Santo se hacía la procesión del Santo Sepulcro, como hay en todos lugares, ¿no es cierto? Ya la gente iba conmovida, ¿no?, por este suceso bíblico, ¿no? Ya. Sin embargo, cuando ya la procesión a golpe de 8 de la noche ingresaba al templo, ¿no?, se hacían los homenajes al Cristo yacente y la cruz, que ya no estaba él, simplemente quedaba vacía, y a golpe de 11 de la noche se acercaba gran cantidad, ya reunidos, ¿no?, de personas mayores, hombres, generalmente hombres, ¿no?, e iban a la iglesia y recogían todas las velas que estaban ahí, ¿no?, incluso en las calles, ¿no?, recogían, las volvían a prender en unos casos y la sacaban la cruz vacía, ¿no?, porque ya Cristo estaba ya en su urna, ¿no?, y empezaba la procesión a ritmo de cánticos, ¿ya?, y recorrían todo el centro de la ciudad, una procesión que duraba hasta las 4 de la mañana aproximadamente. ¿Ya? ¿En qué consistía esta tradición? De que en primer lugar no se permitía que las mujeres empiecen a catear por la ventana o por la puerta, porque siempre les arrojaban piedras. Ah, eso he escuchado que les arrojaban piedras. Y yo recuerdo de niño cuando decía, no mires, no, mi papá, que bueno, no era parte del grupo, pero decía a mi mamá, por favor no abras no prendas ni la luz, ¿no? Y cateamos detrás de la cortina apenas, ¿no? Y se mira para ver quiénes son los que participaban. Y lo curioso es de que en cada estación, porque ya marcaban las calles, en cada estación hacían críticas a determinados personajes, e incluso se paraban en la puerta de una autoridad, de un funcionario, de un empleado, de un empresario. Se paraban y oraban, y lo voy a describir más o menos así. Decía, Dios crucificado, Cristo crucificado, ¿no? Rezar por la alma de este señor, le mencionaban el nombre, que es un avaro, es un explotador, ¿te das cuenta? Y lo decían a fuerte, con voz fuerte, para que el afectado lo escuchara, ¿no? Incluso hasta se empleaba groserías, en este caso, si el personaje era pues aparentemente mala persona, ¿no? Ya, y rogaban que este señor se corrija. Y ahí, pero el problema radicaba en que todo el mundo llevaba trago, ya, esos cortos que le llaman chatas, que la introducían en el bolsillo, y en cada esquina que rezaban tomaban. Otros fumaban y otros coqueaban. ¿Te das cuenta? Y así era toda. Al final de la procesión, la mayoría terminaba pues en otro estado, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero sí que se fue degenerando ya en las últimas décadas, debido a que el cura inicialmente participaba, pero después dijo, no me comprometo, pero había la libertad de todas maneras de salir en la procesión, ¿ya? Pero ya esa costumbre ya hace ya varios años que se ha perdido, porque ya los iniciadores ya muy ancianos ya han fallecido, y entonces no les han seguido, y además ya había esa tendencia, ¿no? Sí, para como usted dice, las autoridades entonces de la iglesia misma, ellas ya dejaron de impulsar esta... Sí, no, indudablemente, porque ¿no? Ya había quejas, ¿no? Porque puede ser tradición todo, pero tampoco puedes deformar esa tradición cuando vas a insultar a las personas, ¿no? Claro, por más antecedentes buenos que tenga. Entonces, ya pues se cortó, pero era bonito. No se ve eso. No, incluso yo en ese tiempo muy joven también participé, y yo expectaba los espectáculos, claro, redundo, que no me gustó, como joven que era en ese tiempo, ya no, así no es, ¿no? Entonces, eso ya se te graba en la cabeza, ¿no? Bueno, don Enrique, como para un poco finalizar, pero que no queremos irnos sin que nos cuente de pronto alguna otra misterio, tradición, leyenda que se teja aquí en Mollendo, yo no sé, sirenas, lo que siempre trae el mar consigo, ¿no? O fantasmas de la playa. Yo sé que hay una leyenda de un caballo, por ejemplo, blanco, que lo veían, ¿no? Blanco, también, se habla de un perro también. A ver, cuéntenos, sí, esas leyendas. En el caso del caballo blanco, debió ser producto de esa imaginería de personajes que frecuentaban de amanecida estos lugares,
Pero después, haciendo más la investigación, a veces este tipo de tradiciones viene a ser producto también de la mala noche de los personajes, a veces entrados en tragos, ¿no? Entonces alucinan, entonces ven en el caso del castillo, ver figuras, incluso de mujeres, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, lo primero que hacen ellos es cuando llegan acá a la ciudad, son generalmente trabajadores portuarios, y decían, se les pasó todo, decían, hemos visto, ¿no? Entonces, se crea pues una especie de noticias, pues, como un reguero de pólvora, ¿no? Y también había gente que iba otras noches a ver, ¿no? En muchos casos también veían, ¿no? Sugestión más que todo. Oh. Y se creyó, ¿no? Sí, pero forma parte de la tradición, y también como en el caso de un perro, ¿no? Un perro blanco que sí lo han visto, personas sanas han ido a comprobar, lo han visto, pero al final resulta, y se creó un mito también, ¿no? ¿Pero qué hacía este perro blanco? ¿Por qué era fantástico? Al final, resulta que el perro era el que cuidaba el castillo. ¿Te das cuenta? El guardián tiene y lo soltaba en la noche y se caminaba toda la playa, pero él salía y introducía el castillo por la parte del mar, ¿no? Y se perdía. Entonces da la sensación, pero sí lo han visto hasta que ladraba incluso, ¿no? Pero, y como era blanco y resalta en la oscuridad, entonces le dan ese toque, ¿no? Mítico, ¿no? Y se crea pues la historia. Generalmente, en el caso de Mollendo, las tradiciones son productos de cosas a veces insospechadas, ¿no? Como también se vio que el mismo castillo había movimientos, ¿no? Porque años atrás vino una avioneta, el campo de aterrizaje está a unos cuantos kilómetros al sur de Mollendo, 3 kilómetros más o menos, y vino una avioneta de Fose, ¿no? Monoplano, y pasó por el castillo, ¿no? Pero eso sí es cierto, porque se detecta de que la avioneta se estrella, y ¿quiénes estaban en el avión? Una pareja de novios, y que ya se casaron, pero venían fugándose de Lima, porque el novio era piloto y la novia, sí, seguro hubo oposición en esa época y decidieron escaparse, han hecho ruta, ¿no? Entonces los aviones eran de lona, eran en la década del 50, eran avionetas para 8 pasajeros, ¿no? Entonces lamentablemente en su deseo de aterrizar acá falló la máquina y se estrella en el mar, frente al castillo. Entonces ya hubo todo un movimiento para rescatar, que nunca los encontraron, pero otros decían que habían logrado salvarse, pero venían también perseguidos por otras cosas que deben haber cometido en Lima, pero entonces que se refugiaron en el castillo. El castillo está semi abandonado, ¿no? Y que han estado escondidos, porque nadie podía entrar en ese tiempo, ¿no? Han estado escondidos y que en la noche salían a ver, ¿no? Para ver la forma cómo escapar. Pero lamentablemente nunca se llegó a saber más de esta pareja, pero sí se llegó a comprobar que fallecieron en el mar, ¿no? Porque empezaron a varar ropas de ellos, ¿no? Zapatos, maletas, cosas así, ¿no? Entonces decía de que, porque la avioneta cayó al mar, el tumbo cayó ahí, se perdió, y ese accidente se produjo a eso de las 5 de la tarde. Entonces, y se creó esa leyenda también, porque cuando hemos hecho la investigación, contaban que a veces penaban, ¿no? Movimientos, ¿no? Entonces, incluso, no sé si conocen Arequipa, este muchacho, Alvear Corimanya, un joven que hace noticias, escritor, José Alvear Corimanya, ¿no? Fue al castillo y empezó a investigar, pero ya lo hizo en forma anecdótica, cómica incluso. Sí, le dice, la bruja del castillo es una, y la otra, los novios del castillo. Sí, ya le dio otro... basada en hechos reales, pero ya con su forma, ¿no? Pero sí los tengo, esos, para reírse un rato, ¿no? Sí, para la tradición. No están así. Después se habla de la cuestión de que en el castillo también habían monjas, ¿no? Pero se ha comprobado que nunca, a pesar que el castillo estaba acá dividido con el convento, ¿ya? Entonces no se ha encontrado ni un vestigio de que las monjas puedan haber ingresado y que dicen que se encontraron fetos, ¿no? Pero no hay, hemos hecho un trabajo de investigación profundamente, no se encontró ni un vestigio, y además menos policial, pues, ¿no? Wow. Y bueno, solo para terminar esto pequeñito, que sea sirenas, porque me imagino un mar, sirenas, algo deberá haber de la... Trae dentro de la simbología de un puerto,
Sí se habla también de sirenas, de manera que hay una casa que está en la calle Blondel, que cada vez que el balcón está sostenido por 2 sirenas. ¿Te das cuenta? Y le atribuyen cierta mitología, ¿no? Entonces sostenía, y todavía existe la casa, tiene ya 80 años de antigüedad, una casona de concreto, netamente afrancesada, y tiene 2 sirenas talladitas bien bonitas que sostienen el balcón. Wow. Entonces, pero se cree que también se hizo a inspiración del dueño en base a esta creencia de la sí. Muy bien, don Enrique. Bueno, y queremos terminar esto un poco con esta simbología masónica que... No, mentiras, no. Shakespeareana, ¿no? Shakespeareana. Sí. Cuéntenos un poco sobre por qué se puede... ¿Qué representa una calavera en sí? Porque de repente algunos dicen, no, puede ser algo satánico, algo... Para los jóvenes es algo metalero, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la... ¿Qué hay detrás de una calavera? En realidad, la tradición ya a nivel mundial, a nivel internacional, es una simbología que está dedicada a la sabiduría, al conocimiento, ¿no? Entonces que lo encontré acá porque los estibadores tenían su biblioteca y han hecho, y tiene más de 80 años, ¿no? Y se está más o menos falta su pequeña restauración, era para poner lapiceros, y entonces significa sabiduría, de ahí la creencia en los colegios. ¿Quiénes ustedes que han visto cuando a un estudiante sobresale sobre todos, lo primero que dicen, él es un genio, él es un cráneo? Sí. Entonces, nuestros antepasados nos transfirieron esa motivación. Es un cráneo. Y el cráneo es símbolo de sabiduría. De sabiduría. Sí. Y que están en varias bibliotecas del mundo esta representación. Claro, ¿no? Y además porque detrás de la piel, de cualquier rasgo físico, todos somos iguales, ¿no? Y todos somos una calavera, ¿no? Claro. La igualdad. Nuestro futuro. Nuestro futuro. Sí. Lo único que le falta a los lentes nomás. Muy bien, bueno, vamos a terminar entonces aquí. Pero de hecho vamos a seguir conversando y en cualquier oportunidad vamos a seguir. No sé si quiere dejarnos con algún mensaje final, algo de la biblioteca, que lo busquen, que visiten un poco este lugar, algo que usted nos quiera comentar. Sí, lo curioso es que acá hemos yendo, esta biblioteca es bastante concurrida, ya, en épocas que hay pues clases tanto de la universidad, institutos superiores, colegios secundarios, hasta primarios, porque hay bibliotecas también de niños, y es una forma más clara, digamos, de asimilar los conocimientos, e incluso supera lo virtual. Claro. ¿Ya? Entonces el gobierno ha decretado la donación de bibliotecas en gran cantidad, porque ha importado miles de libros para ser repartidos a nuestra biblioteca, que es parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, y esperando que pase la pandemia, las clases presenciales, para que vuelvan los estudiantes. Acá se hacen tesis universitarias de arquitectura, claramente de lo que estamos hablando, de ingeniería, de historia, de ecoturismo, en fin, ¿no? Y por estudiantes moyendinos, indudablemente. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias por permitirnos ingresar a este mundo maravilloso de los libros, de las bibliotecas. Así que invitamos a todos los moyendinos, arequipeños también, que vengan y visiten a la biblioteca, porque aquí está la historia, ¿no? Lógicamente. Es el archivo de la memoria, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, está bien. Una consulta, don Enrique. ¿Este mollendo es el segundo mollendo? ¿Hubo un mollendo anterior? Le conocía antes, antiguamente. La palabra mollendo existe desde la época de 200, 300 años, lo escribe Víctor Barriga, un mercenario arequipeño, ¿no? Sí. Y otra, que el mollendo es vocablo quechua. No es como se creyó del molle, ¿no? Porque en primer lugar, si mollendo no tiene agua y es rocoso, ¿no es cierto? Es imposible que el molle pueda haber crecido acá. En el Valle de Tambo sí, porque era imposible, no había agua, ¿no? Entonces, definitivamente toda la toponimia de la provincia de Isla tiene origen quechua. Entonces las terminaciones, quechua puquina incluso, ¿no? Las terminaciones endo, ando, endo, indo, ondo, undo, es lugar. Y, o sea, es una palabra acuñada. En el caso de mollendo, viene de muyu, que significa conjunto de objetos de adoración. Aquí había presencia pre-inca, ¿te das cuenta? Claro. Del periodo formativo, ¿no? Entonces, presencia en el Valle de Tambo también, por eso que hay un museo acá, Chiribaya, ¿no? Entonces, yendo lugar, o sea, apus. Las lomas, los cerros acá, significan lugares de adoración. Entonces, ahí queda el muyu yendo.
¿te das cuenta? Y ya se va acuñando, que debe haber conocido Muyundu, Muyando, pero se quedó como Moyendo, así como Arequipa, ¿no? La influencia quechua, ¿no? Y así, Cachendo, Endo, lugar, y Cachendo es Cachizal, sal, ¿no? Guarlando, que está detrás de la Cruz de Fierro, Guarlán es eco, y Ando, lugar de ecos. Guairondo, que muchas veces se habló de la represa Guaires y vientos, y Hondo, lugar. Yo estaba ahí y era un callejón, un simplón, que de manera que el viento corría tal que te quita el gorro, la casaca, todo, y por algo la etimología, ¿no? Y así por el estilo. No, pero yo escuché que Mollendo, el verdadero, se pasó un terremoto, un tsunami y desapareció. No fue así. Hay versiones, incluso documentos, sí, en el caso de Chule, que queda acá a unos 10 kilómetros de Mollendo. Catas más bien ya está cerca al mar, pero que también es el pueblo más antiguo. También sufrió un tsunami, desapareció una parte. Cada vez Catas traducido significa lugar inestable. Y es un lugar que está a 1 metro, 2 metros bajo el nivel del mar. Entonces, tsunami, maremoto cae y lo desaparece. Por eso que parte de la población ya se ha trasladado hacia las lomas, ¿no? Sí. ¿En el caso de Mollendo ha habido eso o no? En Mollendo ha habido movimientos, bueno, no se conocía la palabra tsunami, pero maremotos, terremotos, que iban a la par, pero en terremotos no pasaba mayormente nada, porque Mollendo está en basamentos rocos. Este Mollendo es el original, ¿no? Sí. Es este. Sí. Y es más, en los maremotos destruía toda la infraestructura portuaria. Pero no es por salto. No, porque, claro, tiene la ventaja cuando se habla ahora en defensa civil de los tsunamis, estamos a 15 metros del malecón, 15 metros, y un tsunami es 8 metros, ¿no? Por supuesto que va a destruir toda la parte de la estación, el muelle. Acá no, porque tiene 12 fogues. Hay una quebrada acá y otra quebrada acá. Entonces no le va a pasar absolutamente nada, salvo que caiga una bomba, ¿no? Pero 8 metros es lo máximo que tiene una ola de tsunami, pero es poderosa también, destructora, ¿no?